Hoy les voy a predicar un tema de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 9, después de la transfiguración. Viene una escena muy interesante donde Jesucristo sana a un muchacho endemoniado, y el sermón de hoy se llama Ayuda mi incredulidad. Diga conmigo: Señor, ayuda mi incredulidad. Así que vamos a ir a este texto. Dios me lo permite y esta cosa no se me va. En Marcos capítulo 9, versos 17 al 29. Y dice la palabra de Dios. ¿Están listos? Verso 17. Jesús vuelve de ese evento del monte donde se transfigura y encuentra a los discípulos discutiendo con escribas, fariseos, sobre el asunto de que no pudieron liberar a un muchacho que estaba endemoniado. Le oraron todo, pero no se liberó. Y los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, estaban discutiendo con los discípulos, y en ese instante llega Jesús y les pregunta de qué están discutiendo, y ahí arranca el verso 17, vamos a leer hasta el 19 de Marcos capítulo 9. Dice la palabra de Dios: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarrajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dígale que está al lado: ¿hasta cuándo te he de soportar? Dile que te pregunta: ¿qué harías si Jesús te dice algo así, verdad? ¿Qué harías si Jesús te sale con una de estas? Generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Y si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Otras versiones, Lucas 9, también habla de este texto y menciona de que el niño que estaba endemoniado, también dice que estaba endemoniado, tenía un espíritu, el espíritu hablaba a través de él. Parece una contradicción, pero es probable que no le permitía al niño hablar, y hablaba el espíritu a través de este niño. Seguimos leyendo Marcos 9, 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. A ver, ¿por qué no le dices a alguien, si tienes a alguien: si puedes creer, al que cree, todo le es posible? ¡Aleluya! ¡Qué precioso texto! Dale un fuerte aplauso a Dios. Ese texto a mí me bendice tanto. Al que cree, no algunas cosas, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. El único evangelio que agrega esta frase del hombre es Marcos: ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo, y parece que tampoco oía, sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Decimos amén a esa palabra.
Así que te voy a hablar en esta tarde de cómo Dios puede ayudarnos a vencer la incredulidad. Qué bueno que el Señor nos ayuda, ¿verdad? Porque todos pasamos por tiempos de dificultad, donde hay dudas y demás. Y hay un problema que no solo es un problema de los ateos, de los agnósticos, de los que están fuera de la iglesia, sino también de los que están dentro de la iglesia, que es la incredulidad. La incredulidad, hay también incredulidad versión cristiana. Cristianos que son incrédulos, que se congregan, que están, que van, que vienen, que incluso muchas veces practican las cosas que están en la Biblia, pero hay incredulidad. Y este hombre creía en Jesús, por eso clama: Señor Jesús, ayuda esta área de incredulidad. Podemos nosotros decir: Señor, ayuda mi incredulidad, porque no siempre, como digo, la incredulidad es ajena a nosotros. Estamos en la iglesia, pero hay muchas cosas que nos cuesta creer. Sí, estamos en la iglesia, pero muchas veces hay duda, ¿sí o no? A veces hay desconfianza, hay creyentes que desconfían, a veces en los mismos sermones, ¿sí? Comienzan a haber cuestionamientos. Uno se pregunta: ¿será así? ¿No será así? Entonces hay ataques de incredulidad en nuestras vidas que tenemos que pedir ayuda a Jesús. Tenemos que pedir que el Señor nos ayude a vencer la incredulidad cristiana, convertida y bautizada. ¿Sí? Pero todavía es un área de incredulidad. Es área donde todavía pensamos de forma natural. Es el área donde todavía nos cuesta ver lo espiritual y racionalizamos todo. ¿Sí? No estoy diciendo que no usar la razón es mala, es bueno, pero siempre el Espíritu Santo debe gobernar nuestra forma de pensar. ¿Es así o no es así? Entonces, cuando nosotros comenzamos en un racionalismo, ¿no?, donde todo lo tenemos que entender lógicamente, nos ataca la incredulidad. Donde incluso muchas veces bloqueamos nuestra mente y no recibimos lo que Dios nos habla. Entonces estamos en la iglesia, pero todavía hay áreas de incredulidad. Ahora, ¿cuántos queremos que Dios nos ayude? Amén. Yo creo que Dios me ayude en esas áreas. Donde todavía hay preguntas, donde todavía hay dudas, tenemos que clamar como este hombre clamó: Señor, ayuda mi incredulidad. Ahora, Jesús no solo se refiere acá y va a ayudar a este hombre en la incredulidad. Jesús se refiere en este texto, por lo menos en 2 ocasiones, a la incredulidad. Habla de una generación, ¿cómo? Incrédula. Y nosotros vivimos en una generación incrédula, que muchas veces eso se nos pega. Generación incrédula. Los discípulos, si bien no lo menciona el texto, fallaron también. Estuvieron en incredulidad porque no pudieron echar fuera este espíritu. Y el hombre mismo, que era el Padre, reconoce que hay área de incredulidad. Así que fíjense que la incredulidad es algo cotidiano, algo que está a la mano. Es lo más difícil de vencer muchas veces entre los creyentes. Son las dudas, son las cosas que están en nuestra mente que todavía no logramos vencerlas y someterlas a Jesús. Son esas cosas que todavía no nos permiten creer abiertamente. Y muchas veces naturalizamos las cosas. Pero vamos a ver cómo el Señor ayuda a este hombre a vencer la incredulidad. Y de paso a los discípulos, y les da una lección a esta generación, que no tenemos que ser incrédulos, como le dice Jesús a Tomás, sino creyentes. No tenemos que ser incrédulos, sino creyentes. Entonces, partiendo de la base que la incredulidad no es ajena a ti, la tienes bien al ladito, ¿sí? Y no es algo del mundo, es algo que está instalado en la iglesia. La incredulidad muchas veces acá pasa dentro del contexto de Jesús. Partiendo de esa base, vamos a ver cómo Jesús saca a esta gente de ese estado de incredulidad y cómo nos puede sacar a nosotros. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Sí? Vamos a decirle al Señor que nos ayude a vencer los aspectos de incredulidad, porque al que cree, todo le es posible. Pero cuando
hay incredulidad, entonces muchas de las cosas no se nos dan. Muchas cosas no ocurren. Entonces Jesús no quiere que tengamos áreas de incredulidad. Hay que vencer a ese gigante en el nombre de Jesús. Primero hay que discernir. Diga conmigo, discernir. Ahora, el discernimiento, si bien es un don, ahí en 1 Corintios 12 habla del discernimiento de espíritus, también es una decisión. Yo tengo que decidir discernir. A ver, si no se le traba la lengua, diga conmigo, voy a decidir discernir. Decidir discernir. Tengo que decidir discernir. ¿Qué significa esto? Escúcheme bien en esta tarde. Reconocer la raíz espiritual del problema. ¿Me estás escuchando? Muy, muy importante. Reconocer el mundo espiritual. Préstame atención. Este hombre llega a Jesús y le dice lo siguiente: mi hijo tiene un espíritu mudo. Los discípulos entendieron que había un plano espiritual, aunque no lograron vencer ese espíritu. Pero el padre se da cuenta que el problema del hijo tenía que ver con un ¿qué? Espíritu. Con un espíritu. Hoy día, en la incredulidad que hay afuera, y a veces hasta dentro de la iglesia, uno usa frases como esta: no hay que espiritualizarlo todo. No hay que espiritualizarlo todo. Y esa frase es peligrosa. Diga conmigo, voy a renunciar a esa frase. Porque lo que tienes que discernir, darte cuenta que detrás de cada problema hay un mundo espiritual. Hay espíritus moviéndose. Y cuando tú bloqueas eso y lo naturalizas, no se puede resolver el problema con el poder de Dios. Y que te ayuden los psicólogos, que te ayude el mundo, que te ayude lo que hay afuera. ¿Es malo eso? No es malo. Pero como creyentes nosotros estamos llamados a darnos cuenta que hay un ambiente espiritual, un mundo espiritual, que hay espíritus que están gobernando las tinieblas y el mundo espiritual. Y muchas veces se meten en nuestras vidas y te causan problemas. Y tú tienes que discernir y darte cuenta que hay espíritus, demonios asignados especialmente a los creyentes, que te van a venir a atacar, porque el diablo lo que menos quiere es que estés bien. Lo que menos quiere es que te vaya bien en las cosas de Dios. Te va a mandar a algunos, ya los tiene asignados. Les puso nombre y todo y te lo mira, agárralo al fulanín y este. ¿Sí? Tiéntamelo por ese lado. Sácale esto, róbale aquello, destrúyelo en aquello. Y ahí va el demonio con cara de demonio. ¿Sí? Te va a atacar. Y si yo no me doy cuenta que hay un ambiente espiritual, nunca voy a vencer ese espíritu. Siempre va a estar ahí instalado. Lo primero que tengo que hacer es discernir que hay un ambiente espiritual. Para mí esa frase, espiritualizarlo todo, no vale para la palabra de Dios. La palabra de Dios es espiritual. Nuestro Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoran en espíritu en verdad son los que le agradan. ¿Sí? Y la vida espiritual es mucho más tangible que lo material. Me tengo que dar cuenta del ambiente espiritual. Ahora, lo bueno es que este hombre se dio cuenta. Mi hijo tiene un espíritu mudo. Ahora, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nuestros hijos empiezan con problemas con el habla? No, llevémoslo a speech therapy. ¿Sí o no? De vuelta digo, yo no tengo nada en contra de eso y no digo que no lo hagas. Pero antes del speech therapy, salud. Órale. Diga conmigo, órale. ¿Ven que los mexicanos tienen algo de Dios bien fuerte, tremendo, y ustedes no lo sabían? Órale. ¡Órale! Padre, en el nombre de Jesús, acomódale la lengua y todas las neuronas que se le confunden. En el nombre de Jesús, todo espíritu que debe entrar, fuera. En el nombre de Jesús. Amén. Eso va primero.
Porque lo primero que está atacando tu hijo no es una cuestión natural, es algo espiritual. Y lo primero que debes hacer antes de mandarlo al speech therapy es orarle con fe. Porque en cuanto tú crees más en el speech therapy que en Cristo, y vas a ir con la lengua tartamudeándole. ¿Sí? Pero cuando crees más en Jesús, que tiene el poder para librarlo de esa traba que tenía en la lengua, el Señor lo puede hacer. Amén. Discierne lo espiritual. Di conmigo, yo lo creo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Hay un plano espiritual muy importante. Muy importante. El Padre le describe a Jesús lo que estaba pasando y el Padre entiende que el Espíritu era el que estaba tomando a su Hijo, que muchas veces lo hacía caer en el fuego, en el agua, que lo quería destruir. El Padre se da cuenta. Qué importante que los padres entendamos el ambiente espiritual, ¿sí? Especialmente en nuestros hijos. Papá, mamá, te aliento a que veas el plano espiritual en esta tarde. Nuestros hijos también han pasado por cosas, incluso por temas de speech therapy. No lo digo por nadie, sino lo digo por nuestros hijos en particular, nuestro hijo mayor. Pero ¿sabes qué es lo que más hacíamos con mi esposa? Orábamos, lo ungíamos con aceite. Mi hijo viendo de tener más aceite en el pelo que las ensaladas que se ven, no sé, con el tofu. Hombre, lo bañábamos en aceite. Y si después las partes naturales son buenas, ayudan, claro que sí. Pero lo más importante es el plano espiritual. Señor, lo que está atacando. ¿Por qué? Porque hay promesas sobre tus hijos. Tú tienes que atacar todo lo que el enemigo, quebrar los planes de Satanás, porque el enemigo, si no te puede agarrar a ti, te va a agarrar a tu hijo y a tu hija. Entonces tú tienes que hacer guerra, tienes que saber que hay espíritus que se mueven. Y si puede agarrar a los dos, al padre y al hijo, está bien, también lo hace. Pero es importante que nosotros como padres sepamos que hay un ambiente espiritual. Voy a decidir discernir. Amén. Voy a decidir discernir. Este padre pudo haber dicho muchas cosas. Mi hijo tiene epilepsia, ataques de pánico, de ansiedad, trastornos esquizofrénicos, un montón de otras cosas. Lo pudiera haber tomado por ese lado. Pudo haber optado, si bien en ese tiempo no estaban todas esta nomenclatura, todo este tipo de terminología, no estaba en ese tiempo. No estaba desarrollado el área psiquiátrica, psicológica, no estaba todavía. Pero sí pudo haber tomado que eso era algo natural que le pasaba al niño. Sin embargo, dijo, acá hay algo espiritual. Y vamos a llevarlo a Jesús. Hay espíritus muchas veces detrás de tus problemas. Y quiero en esta tarde primero abrirte los ojos. Amén. ¿Estás conmigo? Abrirte los ojos a que hay espíritus que están atacando tu vida. O si no es la tuya, quizás personas que te rodean. Entonces en ese área tienes que saber que si hay un problema, lo vas a agarrar del lado espiritual o natural. Espiritual primero. Primero y principal y más importante que todo, el área espiritual. No dejes de mirar el plano espiritual, no dejes de entender el plano espiritual. Este hombre no era uno de los discípulos, ni de los apóstoles, ni de los mejores, era una persona que creía en Jesús, así que si tú crees en Jesús, tú puedes ver el plano espiritual. No necesitas ser un super ungido, una persona que sea, no sé, pastor, evangelista, no. Si crees en Jesús, puedes ver el plano. Y Dios te lo puede mostrar, así que entiende en esta tarde. Si quieres que tu incredulidad sea ayudada y puedas salir de ese estado, primero voy a entender que hay un mundo espiritual, que hay una raíz espiritual en los problemas. Amén, ¿están conmigo? Yo te invito a que en cada uno de los problemas en tu vida encuentres la raíz espiritual. Que en cada aspecto de tu vida, donde tú dices, acá esto está difícil, acá hay un problema, con este niño hay un problema, en mi vida hay un problema, te fijes, en la economía hay un problema, te fijes en el área espiritual. Me está siguiendo muy bien, ¿no? En el área espiritual. Es muy, muy, muy importante. Y yo siento que esto no se habla mucho hoy y nosotros hemos tendido, los creyentes, a naturalizar todo. ¿Sí? Y no nos damos cuenta del ámbito espiritual. Ayuda.
Señor, mi incredulidad. Di conmigo, Señor, voy a creer en el nombre de Jesús. El que cree, acuérdate, todo le es posible. Aleluya. Dale fuerte aplauso. Ahora, una vez que disciernes, te das cuenta que hay un ambiente espiritual, se te abren los ojos, se me abren los ojos en esto. No lo naturalizo, voy a atacar eso primeramente. Después voy a reprender. Diga conmigo, reprender. Reprender. Y para esto tienes que poner cara. ¿Sí? Cara de malo. De mal. Algunos saben esto. En la vida anterior era terrible. Si lo cruzabas por la calle, lo mirabas y hijo, me cruzo al frente. Le da miedo. ¿Saben poner cara de malo? Algunas hermanas cuando agarran al esposo a él y lo miran, saben que pone cara de malo también. Así que todos saben que poner cara de malo, ¿verdad? Entonces, tienes que reprender. A mí nos ha bendecido tanto el ministerio del evangelista Carlos Anacondia, su hijo es el que viene normalmente con nosotros, pero su padre, el evangelista Carlos Anacondia, cada vez que reprende, y nosotros hemos aprendido mucho de esto en su ministerio, el hombre se pone así, como que todos los nervios del cuerpo se le ponen tensos, y cambia la cara, y empieza, Satanás diablo, le dice, por la duda que cualquiera de las dos, si no invoca una, invoca la otra. Satanás diablo, aquí te digo, en el nombre de Jesús de Nazaret, ni Nazaret, pero el diablo entiende, sin la T también, en el nombre de Jesús de Nazaret, ya te echo fuera, y reprende con una autoridad, que no queda, como diríamos, títere con cabeza, ¿sí? O demonio dando vuelta que se anime, pues si no se escapa por la autoridad, se escapa por los gritos que le pega, pero el diablo se va. ¿Sí? El diablo no queda en pie. Y hay que reprender con autoridad. Mire, no se reprende, Satanás, vete por favor. No, la palabra reprender es usar severidad en nuestras palabras. Es usar una suerte de no me gustaría decir violencia o agresión, pero si vas a ser violento o agresivo, sélo con el diablo. Con él sí hay que hacerlo. No se a veces nuestro intelecto nos juega mal, una mala pasada, o a veces nuestra pasividad no nos deja reprender a Satanás con todas las fuerzas. Ahora, si algo te está pasando y te das cuenta que es un espíritu, no le tires agüita o un poquito para que se vaya. Repréndelo con autoridad, repréndelo con fuerza. La palabra reprender implica pelear, actuar de forma severa, actuar con autoridad. Reprender, cuando vas a atacar el plano de las tinieblas, no puedes ir livianamente. Tienes que hacer lo que hizo Jesús. Jesús acá reprende fuerte a este espíritu. Y le dice, espíritu mudo, sordo, hasta sordo. Sabía que era Jesús. Este espíritu lo estaba ensordeciendo al niño. De hecho, fuera este niño, no vuelvas más. Ahora, yo no sé cómo se lo imaginan ustedes a Jesús reprendiendo, pero yo me lo imagino bastante como el evangelista Carlos Anacondia. Satanás, diablo, sal en el nombre de Jesús de este niño y no entres nunca más en él. Y en el nombre de Jesús, porque él era Jesús, no necesitaba usar su propio nombre, pero él en su propio nombre y en su autoridad echa fuera a este espíritu que estaba atacando. Diga conmigo, voy a reprender. Esa violencia, fíjense que se requiere de una actitud severa, fuerte, en el plano espiritual. No puede ser blandito. Sabes que el enemigo no te trata bien, ni te va a tratar bien blandito. Si te va a agarrar, te va a hacer, en Argentina decimos te hace de goma. Sí. Te va a agarrar para cachetearte lo suficiente como para dejarte mal. Y si no es a ti, a tus hijos. Entonces tú más vale que seas severo y severa contra los ataques del diablo. El apóstol Pablo dijo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades.
Y hoy la iglesia se ha acostumbrado mucho a estar tranquila y al diablo no se le reprende. Y el diablo y sus huestes llenan la iglesia. La mitad de la iglesia está llena de miembros cristianos y la mitad de demonios. Porque los creyentes ya no reprenden al diablo. Que es friendly seeker, que no hay que ofender a nadie, que hay que ser todo muy lindo, que todo muy bonito. No, hermano, tenemos que volver a reprender a Satanás en el nombre de Jesús. Digo, yo voy a reprender a Satanás con autoridad. Vamos, diga conmigo, le voy a decir: Satanás, fuera, en el nombre de Jesús. Aleluya. El enemigo usó violencia contra este niño. ¿Se dan cuenta del texto? Dice que lo sacudía ¿cómo? Violentamente. Violentamente. Esa es la forma que actúa el enemigo. ¿Por qué tú vas a ser pasivo con el diablo? Cuando él te trata violentamente. Si te puede ahogar o echarte en el fuego, lo va a hacer. Entonces no le tengas misericordia a Satanás. Nunca. A Satanás se lo ata y se lo echa afuera. Y Jesús esto lo entendió. Yo no sé si los discípulos, pero estaba dando una lección acá Jesús. Diciendo, está bien que saben el plano espiritual, pero ahora vamos a atacar a este espíritu y vamos a echarlo fuera. Porque eso es lo que usa el enemigo, usa violencia en contra de nosotros. La gente no es violenta, el diablo sí es violento. Entonces, el reino de los cielos lo arrebatan los que usan esa violencia espiritual, esa valentía espiritual. Esto no es para débiles, pero tú eres fuerte en Cristo Jesús. Amén. Tú tienes a Cristo Jesús. Tú puedes reprender a Satanás. No, pastor, ando medio, ¿sabes qué, pastor? Ahora que decís esto, a mí, medio que no. Si lo reprendo al diablo y se me echa encima, me empieza a arañar. No, tú tienes el nombre de Cristo. Estás lavado con la sangre de Cristo. Aleluya. Pecaste, bueno, y si pecaste, la sangre de Cristo te limpia. Aleluya. Entonces no dejes que escúchame, no dejes que el enemigo gane 1 milímetro más en tu vida. No dejes que el enemigo gane un espacio más en tu corazón, en tu vida, en tus finanzas, en tu salud. Repréndelo a Satanás. Dile: Satanás, fuera de mi salud. En el nombre de Jesús. Entonces, a veces tenemos tantos problemas en la iglesia, tantas condiciones, y lo último que hacemos es reprender a Satanás. Cuando debería ser cambiar el orden, lo primero que hagamos. Si ve al médico, chequéate, haz todo, tómate lo que sea. Bueno, no lo que sea, después hablamos del tema. Pero chequeate lo que te tengas que chequear. Pero tú crees más en Jesús que en los médicos. Amén. Tú reprende a Satanás. Porque es el único que te puede, el Señor, darte la victoria a ti. No las cosas de este mundo. Cuando nosotros damos más autoridad a las cosas de este mundo, le quitamos autoridad a las cosas de Dios. Amén. Discernir, voy a decidir discernir, voy a reprender y actuar con eso. La reprensión no es de vuelta una instrucción amable. Son palabras fuertes. Son palabras fuertes. ¿Lo vas a practicar? En el nombre de Jesús. Si no te mando, después posteamos algunos videitos del evangelista Nacotia. Y ahí reprendiendo. Pues nosotros en casa lo practicamos. Siempre. Yo reprendo. Sí, reprendo. Pero cuando mi esposa reprende, hasta yo salgo corriendo por la duda. O sea que me cae alguna a mí también. Pero cuando hay que reprender, hay que reprender. No se trata de hablar dulcemente. A ver, Satanás. A ver, compa, vente, hijo. A ver. ¿Por qué me lo atacas al niño? ¿Cómo te? ¿Ocupás algo? ¿Una agüita, Sata? ¿Tienes un trago? ¿No te sientes bien? A ver, chamucongi, déjame la chancla, ya sácate la chancla, ¿verdad? No, al diablo no lo dejes en tu casa.
No lo invites, no le des la bienvenida a guerra espiritual. Porque Dios le dice al pueblo de Israel: pon la sangre de Cristo en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no entre. Siempre en la Biblia vas a ver un lenguaje de guerra por la sangre de Cristo, por el poder que hay en Dios. ¿Sí? ¿Cómo se lo imaginan a Moisés atacando al faraón? Ay, faraón querido, ¿me dejas salir al pueblo? ¿Me lo sacas al pueblo, por favor? No, faraón se había endurecido. Y Moisés le costaba, pero le mandó a Aarón y entre los dos reprendieron a Faraón. Y Faraón cayó. Y el enemigo te va a dejar en el nombre de Jesús. Pero hoy nos enseña el Señor a que hay áreas en tu vida que hay que ponerse firmes y violentos, si me permites. ¿Sí? Y a comenzar a usar ese tono de voz que a veces lo quiere usar contra la doña, contra el doño o contra quien sea, usarlo contra el enemigo. Y agárratela con el diablo. Después vas mansito con una mujer, ¿verdad? Una muchacha. Ahí va, le decís: hola, mi amor. ¿Y de dónde salió tanta ternura? No, que ya me agarré toda la bronca y se la metí al diablo, ¿verdad? Entonces ahí van a estar bien. Aprende a reprender, vas a ver cómo tu casa va a estar más en paz. Aprende a reprender y vas a ver cómo tu salud va a estar más en paz. Aprende a reprender y vas a ver cómo tu vida financiera va a estar mucho más ordenada. Aprende a reprender a Satanás y vas a ver cómo vas a ver grandes victorias en esta tarde. ¡Aleluya! Al que cree, todo le es posible. Y por último, ¿cómo podemos hacer que el Señor nos ayude en estas áreas de incredulidad? Yo oro para que en esta tarde tu fe esté creciendo. Tu fe esté creciendo, porque vas a ver grandes victorias en tu vida. Hay un área, hay algo importante para que la fe crezca, que el Señor lo menciona al final. Los discípulos le preguntan: ¿por qué no pudimos nosotros echar fuera a este demonio? Y Jesús le dice: hay géneros, hay clases de espíritus, hay situaciones que son bien difíciles, que solo salen con oración y ayuno. Oración y ayuno. Esto lo agrega el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, esta frase: oración y ayuno. Ahora diga conmigo: voy a discernir, voy a reprender, pero también voy a intensificar mi oración y mi ayuno. Muy importante. Orar y ayunar. Porque cuando empiezas a privar al cuerpo de los deseos naturales, vas a llenarte más de lo espiritual. Vas a discernir más lo espiritual. Vas a tener más autoridad en lo espiritual. Se van a romper cadenas cuando tú oras y ayunas. Y nosotros en la iglesia practicamos una abstinencia 2 veces al año y motivamos a la iglesia a seguir esta abstinencia junto con nosotros 2 veces al año, ahora en agosto, ¿verdad? 1 de agosto tenemos lo que llamamos el ayuno de Daniel. Ahora, este es un buen tiempo para crecer espiritualmente. Es un buen tiempo para que cosas que te estaban trabando se vayan. Y tú dices: yo voy a hacer la abstinencia, pero voy a hacer algo más. Voy a hacer este ayuno de Daniel, pero voy a tomarme días enteros donde voy a ayunar de todo tipo de comida. Voy a tomarme, a veces algunos trabajan duro en la semana, trabajan físicamente. Bueno, pero me voy a tomar un sábado y voy a ayunar ese sábado. Y vas a ver cómo Dios responde oraciones, cómo se empiezan a romper géneros que a veces son difíciles de romper. Y cuando Jesús habla acá de géneros, habla de cosas que son, como en este caso, espíritus que se han instalado, clases de espíritus que toman la vida por un tiempo prolongado. Y eso es lo que pasa con este muchacho de niño. Fíjense, le empieza el problema. No es algo que lo tuvo de golpe y el hombre se lo trae a Jesús. Es algo que ya se había instalado. Y cuando hay cosas en nuestras vidas que están instaladas y no se van, por más que vengas a la iglesia, por más que ores, necesitas agregarle tiempo de ayuno. Y en el ayuno reprender a Satanás. Porque en el ayuno Satanás retrocede. Tenemos el ejemplo de Jesús en el desierto cuando ayunó. ¿Y quién lo vino a atacar? Satanás. Pero como Jesús estaba en ayuno y en oración, ¿qué hizo Satanás? No se instaló, se tuvo que ir. Cuando hay cosas instaladas, escúchame, en nuestras vidas o en nuestras familias, en nuestros hijos, yugos
lo llamamos nosotros a veces, cadenas, ataduras, que no se cortan así nomás. Necesitamos orar y ayunar. Y hacerlo persistentemente, hasta que ese yugo se corte, hasta que esa cadena se rompa. Por eso los discípulos hicieron, ellos los 2 puntos primeros lo sabían, ellos decidieron que era algo espiritual. Incluso reprendieron, pero el espíritu no se fue. Y Jesús les da la clave. ¿Saben qué? Ustedes, que son los que van a seguir la iglesia, los apóstoles, necesitan orar más, y ayunar más. Así que dile que está al lado. Habla así. Carnal. Carnal, tienes que ayunar más y orar un poquito más. Con cariño. Dile carnal, vamos, dile carnal. Pero dicen así, ¿no? Como digo, carnal. ¿Es así? Yo estoy autorizado. Carnal. Bueno, ahora devuélvele tú, si te lo dijo, devuélvele tú también. Dile, carnal. O sea, devuélvanse los favores, ¿verdad? Todos necesitamos, ¿verdad? Esto es algo para todos, amén. Pero es nomás para que se mantenga despierto. Pero a veces somos medio carnales. Y en vez de ayunar, en vez de orar, no sé, seguimos la cuestión y los demonios felices de que nosotros oramos y ayunamos. Por eso a veces digo que en la iglesia vienen los creyentes y también vienen y se congregan los enemigos, los diablos, los demonios y los espíritus. ¿Sí? Entonces a veces el enemigo se mueve dentro de la iglesia porque hay carnalidad, porque no hay espiritualidad, porque no discernimos las cosas espiritualmente, no echamos fuera al diablo y para que uno ore a veces, ¿verdad? Y a veces dicen, es bíblico que no ore tanto. No dijo Pedro, no tengo plata ni oro, ¿verdad? Dile que no tengo plata ni tampoco oro. No tengo plata ni oro, ¿verdad? Es bíblico, está en la Biblia, nadie se dio cuenta, estaba en la Biblia. No tengo plata ni tampoco oro. Algunos lo toman eso, ve, ahí está, que no tenía que orar. Pedro no oraba, no tenía plata y encima lo levantó ahí, ¿verdad? O sea, algunos no tienen plata ni ora, ninguna de las dos cosas. Tal como Pedro, ¿verdad? No, Pedro está hablando del otro. Tenemos que orar, amén. Tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios. Y oro para que en este tiempo Dios nos mueva a la oración. En esta nueva etapa de la iglesia y que podamos tener nuevos tiempos de oración, de altar, de búsqueda, intercesora antes del servicio, durante el servicio, que podamos levantar el nivel de la oración. Siempre como iglesia hemos prestado atención a esto. Y te puedo asegurar, el enemigo, si hay un área que te va a atacar es en la oración, en el ayuno. Él no quiere ni que ores, no quiere ni que ayunes. Trata de ayunar y vas a ver como las tripas te van a empezar a hablar. El enemigo te habla a través de las tripas. Traca, te habla en lenguas, todo te dice, de todo te dice. Te regalan gift cards de Lucille justo cuando te pones a ayunar. Te invitan a comer a los mejores lugares. Tengo un asado para invitarte. Y tú dijiste, ahora que me voy a poner a ayunar. Bueno, está bien. Ayuno mañana. Y el mañana se va estirando. No, nos tenemos que disponer a ser gente de más ayunos y menos comilonas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahora a mí me encanta la comilona, si usted me invita, sí. Pero como pastor me comprometo a ayunar más. Y tenemos que ayunar más cada vez. Sí, y orar, entregar tiempo de oración como iglesia, que seamos una iglesia que ore, que ayune. Sí, cuando hay momentos de juntarse, tener convivios, comer, ahí dale bien al diente, pero cuando hay que ayunar, ¡ayuna! Cuando hay que ayunar, dice Señor, me lo voy a disponer y no le voy a buscar la vuelta. ¿Ven que hay gente que le busca la vuelta al ayuno? Si no le busques la vuelta, ayuno es ayuno. Sí, ayuno es agua. Diga conmigo, agua. Pastor, ¿le puedo meter limón y un poquito de tibia? ¡Agua, hermano! Agua. Sí, agua. Toma agua ese día. Tengo que tomar medicina. Bueno, está bien.
Si no puedes por una condición de salud, si hiciste lo otro, discerniste, reprendiste y todavía, ¿sí?, no llegaste a vencer eso, está bien. Toma agua con una cosita más, pero pues nos tenemos que poner a ayunar de en serio, amén, y orar de en serio. Muchas de las cosas no pasan porque nuestras oraciones no son oraciones de en serio. Son oraciones casi de cumplir, ¿sí? Pero no hay esa oración de verdad. ¿Sí? Tenemos que empezar a doblar un poco más de rodillas, a buscar, no sé si quieres doblar de rodillas, sentado como sea, pero ora. ¿Sí? Tenemos que levantar el nivel de oración, amén. Empezando desde mí hacia la iglesia, vamos a tener más oración, amén. Vamos a tener tiempos de oración, tiempos devocionales en nuestras casas, tiempos donde podemos orar con nuestras esposas, nuestros hijos. ¿Podemos hacerlo eso? ¿Sí? Tú dices, no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo nada. Bueno, hazlo solo. ¿Sí? Búscate un tiempo, lee la palabra de Dios. Tus hijos, mis hijos se me están rebelando, están cada vez peor. Bueno, a reprenderse de hecho. Hay que empezar a ejercer la autoridad espiritual. El enemigo no quiere ver a tus hijos bien. Entonces, comenzar a incrementar la oración. Amén. Di conmigo, yo lo creo. Ayuda mi incredulidad. Y te digo lo que dijo Jesús: para el que cree, todo le es posible. Dale un aplauso a Dios. Entonces, recuerda que hay géneros, hay áreas, hay cosas que son aquellas que se establecen, esas las que más cuesta vencer, esas que más cuestan vencer, esas que son cosas que dices, en esto caigo siempre, sí, en esta área, esta es la que me cuesta, es la lengua, son los pensamientos, es el enojo, el tema de la salud, me ataca siempre lo mismo. Bueno, hay que comenzar a orar y ayunar más. Pero empieza a darte cuenta que la raíz del problema es espiritual. Y reprende a Satanás. Y ayuna y ora. Jesús nos deja el mapa acá. Así que vamos a orar para que hoy sí tú puedas echar fuera al enemigo. Y no pase lo que pasó con los discípulos, que no lo pudieron echar fuera. Yo declaro que tú lo vas a poder echar fuera. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, vamos a orar. Señor, en esta tarde te pido que ayudes mi incredulidad. Sé que lo estás haciendo. Sé que estás abriendo mis ojos. Hoy creo, vamos a declararle a Dios que tú crees en este día, que tú tienes fe.